buenos días a todos y bienvenidos una vez más a uno de los webinars que desarrollamos y que venimos organizando desde el Spanish Business Council. Mi nombre es Marta Fernández de Alarcón, soy la secretaria general del Spanish Business Council. Quería daros la bienvenida a este webinar que organizamos junto con uno de nuestros nuevos miembros de la Cámara, la Clínica Barraquer UAE. Como todos sabéis, es una clínica bastante, tiene muchísima reputación, es muy famosa en España, en concreto en Cataluña. Y bueno, hoy tenemos la suerte de tener entre nosotros a nuestro experto, el reputado doctor Mohsen Saman, es el director médico y oftalmólogo en Barraquer UAE. Y nos brinda este tiempo, esta charla en la que va a explicar las claves para realizar un buen cuidado de los ojos, sobre todo en este país en el que vivimos, dadas las condiciones climatológicas, el polvo, el desierto en sí, y cómo seguir un tratamiento correctamente. Va a desmitificar los errores comunes que están un poco en la cabeza de todos durante el mes de Ramadán, y otras cuestiones relativas al cuidado de los ojos viviendo en Emiratos Árabes. Como siempre intento explicar, es que la razón de ser del SBC es ser una plataforma que une talento, que une personas y que une profesionales, que al final todos colaborando y aportando con su profesionalidad y sus conocimientos están creando lo que es a día de hoy la Cámara de Comercio, ¿no? Y nada, por ello damos muchísimas gracias a Barraquer hoy por su colaboración, su ayuda. Y bueno, no quiero quitar mucho más tiempo al doctor para que pueda empezar ya su explicación de hoy, ¿vale? Te doy la palabra. Al final de la charla habrá un turno de ruegos y preguntas. Si necesitáis hacer cualquier pregunta a través del chat, yo se las iré transmitiendo al doctor. Muchas gracias. Buenos días. Espero que me escuchéis bien y que me veáis bien. En primer lugar, me gustaría empezar, ya que estamos en Ramadán, hablar unos minutos sobre Ramadán y la medicación sobre todo, porque hay mucha gente en el Islam que consideran que al ayunar no pueden tomar la medicación. Bueno, este problema a veces se soluciona porque hay muchas medicaciones que se toman cada 12 horas, entonces toman la primera medicación antes de empezar el ayuno y la última al romper el ayuno después del atardecer. Pero a veces nos encontramos con medicación que se tiene que poner más frecuente y entonces hay que explicarles y hacer entender a estos pacientes que son muy creyentes de que tomar una medicación no rompe el ayuno. Y es más, en el Islam se contempla que un paciente que esté enfermo no debe hacer el ayuno completo. Existen otras maneras de cumplir con los 5 mandamientos del Islam. Uno de ellos es el ayuno. Y como digo, estas otras maneras pues, pueden suplir un poco lo que es el ayuno. Pero hay gente que no lo acepta. Y incluso a nivel la oftalmología que nos ocupa, consideran que poner una gota en el ojo rompe el ayuno porque, como sabéis, existe un canal lagrimal que lleva la lágrima desde el ojo hasta la nariz y por lo tanto la garganta y tragamos. Pues esto hay que explicarles que esto no rompe el ayuno porque es una medicación en parte y por otra parte, si insisten en no quererse poner las gotas, pues porque hay enfermedades crónicas, no solo estamos hablando de gotas para hidratar o para lubricantes o cosas así, sino hay otras enfermedades mucho más serias como el glaucoma que requieren tratamientos
precisos con unas gozas a veces más frecuentes. Entonces, en este caso deberíamos enseñarles a los pacientes de comprimir el lagrimal aquí. Entonces, se pone la gota e inmediatamente se comprime el saco lagrimal durante 1 minuto y esto hace que la gota haga su efecto, pero sin embargo no pasa al saco lagrimal y por lo tanto ni a la nariz ni a la garganta. Entonces hay que explicárselo bien y así una solución más. Más importante que la medicación a nivel de ocular, que como os he dicho podemos hacer que echa la trampa con comprimir lagrimal y no pasa nada. Es más importante es en los diabéticos, que nosotros tenemos muchos pacientes diabéticos que aunque no sea la especialidad de oftalmología, pero la oftalmología sufrimos mucho las secuelas y la consecuencia de la diabetes, como sabéis, en afectar la retina, en producir lo que es la retinopatía diabética. Entonces, si el paciente no cumple el tratamiento de la diabetes con los antidiabéticos orales, o más importante y mucho más peligroso es el ayuno. Hay muchos pacientes en Ramadan que quieren ayunar las 12 o 13 horas, que es el horario solar, depende de las regiones. Pues tantas horas de ayuno para un diabético es muy malo, porque de todos es sabido que los diabéticos deben de comer pequeñas cantidades en frecuencia de cada 4 horas, 3-4 horas deben de comer un poco de alimentos para que no haya hipoglucemia y no se debe prolongar este ayuno mucho. Y tampoco a la hora de terminar el ayuno se atiborran. Entonces, claro, esto hace que el nivel de azúcar sube muchísimo y perjudica a la diabetes y consecuentemente nos puede afectar también a nivel de la retina y empeora la retinopatía, que es una enfermedad muy grave y seria. Si os parece, he pensado, aparte de hablar de esto de Ramadán, que ya si tenéis alguna pregunta ya me lo comentaréis al final, pero en principio yo creo que ha quedado cubierto. Vamos a entrar de lleno en los cuidados de oftalmología en este país concretamente. Aquí todos sabéis, ya que vivimos aquí, todos la agresión que supone el medio ambiente al ojo. Y el ojo es, al igual que la piel, está expuesto al medio ambiente. Y tenemos que saber protegerlo y tenemos que saber cuidar estos ojos. Entonces, aquí hay muchas causas que nos pueden hacer enfermar los ojos. Una de ellas es la sequedad, porque hay periodos en donde hay muchísima humedad, pero luego se acompaña de sequedad y luego donde entramos aquí, donde vivimos en un ambiente seco porque estamos constantemente en aire acondicionado y muy alto. Yo no sé a vosotros, pero a mí nadie me ha dicho que aquí en Dubái iba a pasar frío, porque cuando estoy dentro de ya sea el mall o en el hospital o donde sea, el aire acondicionado tan alto que yo paso frío. Entonces, este aire acondicionado pues produce una sequedad alta y esto repercute en el ojo, en donde pues puede haber mayor evaporación de la lágrima y mayor sequedad. Y esto en personas puede ocurrir en personas normales, pero no digamos con personas que pueden tener una patología a nivel del sistema lagrimal, de sequedad o cualquier enfermedad de la superficie ocular. Entonces, ¿cómo nos cuidamos de esta agresión que supone el medio ambiente? Pues tenemos varias maneras. En primer lugar, hay 2 recomendaciones importantísimas. La primera recomendación es
llevar gafas de sol siempre, porque ya sabéis que aquí el sol, aunque a veces parece que esté medio nublado de la cantidad de arena que está en el aire, pero en realidad los rayos ultravioleta están actuando mucho y tenemos que protegernos, y la única manera es protegernos con gafas de sol. Entonces, mi primera recomendación es gafas de sol siempre que vayáis a salir, siempre. En cuanto a la segunda recomendación, quizás la repetiré más de una vez, es el no frotar los ojos, porque aquí, por las condiciones ambientales, siempre tendemos a tener un poco de picor y sin querer estamos frotando los ojos. Y este acto, el hecho de frotar los ojos y comprimirlos, puede provocar un trastorno en la córnea. En este país existe muchísimo queratocono. Queratocono es una enfermedad que se produce una deformidad en la córnea, produciendo un astigmatismo alto y una mala visión. Entonces, uno de los factores de riesgo es frotar los ojos, aparte de otros factores, como el congénito, como el hereditario o como otros factores, pero uno de los factores más importantes es frotar los ojos. Al menos este es el que podemos evitar. Entonces, yo os recomiendo, como digo que lo iba a decir muchas veces, no frotéis los ojos, nunca. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos pica el ojo y tenemos que aliviarnos? Pues hay que recurrir a lágrimas artificiales. En este país, yo nunca lo he visto en España, pero aquí hay, creo que son 30 diferentes tipos de marcas de lágrimas artificiales, de distintos tipos. Cada laboratorio dice que lo suyo es lo mejor. Hay unas más espesas, otras menos espesas, pero lo aconsejable es siempre tener unas lágrimas artificiales, a ser posible que no tengan agentes conservantes o sean libres de cualquier agente conservante. Eso es lo ideal, y lo mejor son estas que se van en monodosis, por lo tanto así seguro que no tienen agentes conservantes. Hay que utilizar las lágrimas artificiales con frecuencia, más frecuentemente en las personas que son portadores de lentilla de contacto, que es otro problema añadido al ambiente, a los factores ambientales. La lentilla de contacto, como sabéis, es hidrófila, por lo tanto roba agua al ojo, roba lágrima. Entonces hay que sustituirla. Y aparte del portadoras de lentillas de contacto, están los pacientes con un trabajo determinado, que están delante de la pantalla constantemente, como los informáticos o no informáticos, es igual, muchos de vosotros estáis trabajando constantemente delante del ordenador, y estar delante del ordenador muchas horas produce mayor sequedad. Entonces, mi recomendación es cada 2 horas más o menos tenéis que parar del ordenador, poneros unas lágrimas artificiales, relajar la visión mirando a los ojos a través de una ventana o algo así, y sobre todo tener a mano la lágrima artificial. Esto es importante para las personas que estáis constantemente delante de una pantalla de ordenador, o bien tablet o bien el móvil. Hoy en día todo el mundo está enganchado al móvil y también produce mucha sequedad. La sequedad está relacionada muchas veces con problemas a nivel de los párpados. En los párpados tenemos muchísimas glándulas que se llaman glándulas de meibomio, y muchas veces estas glándulas tienen una cierta disfunción, y esto hace que se altere la calidad de la lágrima, y por lo tanto muchos pacientes tienen mucho lagrimeo, pero sin embargo
es una lágrima que no cumple su objetivo porque estas glándulas no funcionan bien. Entonces, en este tipo de personas o pacientes, lo que es aconsejable es cuidar los párpados y las pestañas, con una limpieza y una higiene palpebral que se debe de hacer al menos 2 o una vez a la semana. ¿Cómo se hace? Pues normalmente yo en España utilizaba un producto de una espuma que se llama Nariblev, que pues lo ponías encima de las yemas y se formaban las pestañas para dejarlas limpias y las glándulas también. Pero aquí no existe, pero sin embargo hay un producto parecido que se llama Ocusoft Foam, que también es una espuma y se puede utilizar antes de la ducha, pues se va poniendo esta espuma y después de limpiar las pestañas durante 1 minuto, después se aclara el jabón con la ducha y quedan limpias las pestañas. Y esto yo lo recomiendo hacer en los casos más serios muy frecuentemente, pero sin embargo como un mantenimiento entre 2 veces a la semana o 1 vez a la semana. Luego existen las famosas toallas, que aquí no hay tantas como en España, pero bueno, tenemos una que se llama el Sistane, que esta sí que está en España y es una toalla que está impregnada de jabón y de agentes que hacen limpieza de las pestañas. Esta toalla, repito su nombre, que es el Sistane Wipes. Esto existe en el mercado aquí y esta toalla pues sirve en lugar de la espuma que se va limpiando primero un ojo, los 2 párpados, pestañas de arriba de abajo, el segundo ojo y luego se aclara. Y repito que lo más importante en la sequedad es mojar y mojar y mojar. Muchas lágrimas, hay un montón. Y sobre todo, no frotar. No sé si lo he dicho ya 4 o 5 veces, pero lo voy a repetir porque es muy peligroso. No frotar los ojos, por favor, porque esto produce bastante daño. Ahora, si os parece, bueno, esto es relacionado con el medio ambiente. Me falta por decir en el medio ambiente que nos rodea es que, como sabéis y veis, que el ambiente está lleno de arena. Entonces sería también aconsejable, una buena recomendación es que tengáis en la nevera suero fisiológico, que hay unas ampollas de 5 centímetros que las dejáis en la nevera frías, que va mucho mejor, y entonces lavar los ojos con suero fisiológico cuando veis que es un día muy ventoso, que hay mucha arena en el medio, una tormenta, cosas así. Cogéis en casa, pues por la mañana y por la noche y hacéis un lavado a chorro con el suero fisiológico muy alto y apretáis un apretón con este suero fisiológico frío, que aparte de que aliviará, pues también va a limpiar todos los residuos que pueden haber entrado en el ojo y en el fondo del saco conjuntival, fondo del saco palpebral. Esta es prácticamente la última recomendación. O sea, resumiendo, lágrimas artificiales, hidratar los ojos. Por otra parte, no frotar, no frotar, no frotar. Y por último, mantener los párpados limpios con lo que hemos comentado de las toallas o de la espuma y limpieza de los ojos con el suero fisiológico. Yo creo que con esto hacemos una buena prevención y un buen cuidado de lo que supone la agresión del medio ambiente del desierto. Bien, pues una vez que terminamos del medio ambiente y del desierto y de Emiratos, vamos a hablar un poquito de unas nociones generales sobre los cuidados de los ojos independientemente de
del medio ambiente. Aquí la mayoría de vosotros soléis ser jóvenes y tenéis niños. Entonces, en los niños tenemos que tener un cuidado especial de vigilarles porque los niños no tienen medios de avisarnos de cómo están. Pueden estar no viendo y no dicen nada, porque la visión del niño es una visión próxima, sus juguetes, sus cosas, su habitación y para de contar. Entonces, muchas veces, aparte de que no avisan, no se les nota nada porque ellos están bien y cogen los juguetes y juegan, pero sin embargo pueden ser miopes. Entonces hay que tener cuidado con estos niños, sobre todo si tienen en la familia antecedentes familiares de miopía. Entonces hay que llevarles al oftalmólogo para ayudarles a ver mejor. Tenemos un margen de tiempo porque el ojo sigue su desarrollo con normalidad hasta los 5 años y tenemos incluso para corregirlo de 5 a 8 años por si necesita o tiene algún defecto, repararlo y si necesita gafas, pues ponérselo y arreglar el asunto. Evidentemente, si tiene estrabismo, los padres lo notan, lo ven y entonces lo llevarán al oftalmólogo antes. Yo no hablo de estas oftalmologías estas patologías muy aparatosas donde se ve el ojo desviado y entonces el niño no tiene que avisar, que nos salta a la vista. Pero hay el problema de la miopía y la hipermetropía que pueden limitar la visión y el paciente, sin embargo, no avisa. Y la única solución en estos casos es llevarlo al oftalmólogo, pedir ayuda al oftalmólogo. Y en este país, me parece, yo llevo aquí casi 3 años y en los colegios creo que no tienen el sistema que tenemos en España de hacer una revisión escolar oftalmológica, aunque en España la hacen muy mal, por cierto, muy deprisa y corriendo. Pero bueno, a veces se detecta con estas revisiones oculares oftalmológicas en los niños y en las escuelas, detectan algún defecto, miopía o hipermetropía o astigmatismo, y lo envían al oftalmólogo. Bueno, pues aquí no lo hay, no hacen estos estudios, el screening, no hacen la revisión anual de los ojos como en España. Entonces hay que tener cuidado con nuestros niños y traerlos. Yo creo que lo mejor es el niño cuando ya pueda manifestarse, a ver distinguir los números, por ejemplo, o jugando con él. Aquí tenemos sistemas para saber si ve bien o no ve bien, incluso sin saber leer o escribir. Y una vez dicho esto de los niños, deciros que tienen la misma predisposición al ambiente, todo lo que es el duro ambiente del desierto, pero quizás en menor manera. Pero si observáis que el niño está frotando los ojos en exceso, pues hay que tener cuidado y también traerlo al médico porque podemos encontrar cosas solucionables. ¿Qué más os quiero decir? Pues entonces ahora, dejando a los niños aparte, vamos a hablar un poco de los adultos, pero ya entrando en enfermedades del adulto. Existe una enfermedad mucho más frecuente de lo que la gente se piensa, que es el glaucoma. Suele aparecer en el adulto y suele aparecer después de los 40 años y existe, según las estadísticas, en los adultos mayores de 40 años un 3,3% de la población sana que tienen glaucoma y no lo sabe, porque es una enfermedad silenciosa. Por lo tanto, en los adultos a esta edad es más que aconsejable o recomendable, yo diría que es obligatorio hacer un chequeo.
Afortunadamente a esta edad aparece la presbicia, o sea, la vista cansada, y la gente pues nota que necesita una ayuda para leer y escribir a los 45 o más años. Lo que no hay que hacer es ir a la óptica y ponerse unas gafas. Hay que acudir al oftalmólogo porque aquí detectamos muchas cosas en esta edad y probablemente nada, pero ya te digo, el 3,3% de los adultos padecen glaucoma sin saberlo, de los adultos sanos. Y tenerlo en cuenta esto de que es una enfermedad silenciosa que podemos tratar, podemos prevenir, podemos hacer que el paciente no tenga daño irreparable. ¿Y cómo se hace esto? Pues una vez que lo hemos diagnosticado, tenemos un tratamiento para que esta enfermedad no progrese. Hay muchos tratamientos, desde gotas, láser, cirugía, etc. Pero lo importante es diagnosticarla. Y diagnóstico precoz. Cuanto antes lo diagnostiquemos, mejor el glaucoma. Luego que puedo contaros de que en este país pues es mucho más frecuente las queratitis o las conjuntivitis en los adultos que en España, debido al medio ambiente que hemos dicho antes y sobre todo en portadores de lentillas de contacto. También en el adulto puede aparecer una enfermedad que aquí es mucho más frecuente que en España debido a los factores ambientales, que es la catarata. Luego hay unos factores metabólicos, digamos, que influyen en la aparición de catarata, pero estos factores metabólicos son, digamos, que se tienen que investigar. Pero por lo menos los factores ambientales es la excesiva exposición a la luz, puede desarrollar la aparición de cataratas. Por eso digo que conviene utilizar gafas con filtros por lo menos de 400 de ultravioletas. La catarata, pues sabéis que tiene muy fácil solución y no es una enfermedad muy seria como el glaucoma, pero además esta sí que avisa, no es silenciosa como el glaucoma. En la catarata, pues notas que vas viendo borroso, incluso parece como una niebla, y eso te hace ir al médico y tomamos medidas, normalmente siempre suelen ser quirúrgicas, operar y se recupera la visión. La córnea aquí en este ambiente de agresión, sobre todo los que vivís aquí, lo lleváis aquí mucho tiempo, se puede deformar si frotáis los ojos. Falta que vuelvo al mismo tema de frotar, no frotar, por favor, no frotéis los ojos, porque el frotamiento y comprimir la córnea puede producir deformidades que terminan en un astigmatismo alto debido al queratocoma. Así que no froté. Y luego unas palabras ya antes de terminar, que ya llevo media hora. Antes de terminar, hablar un poco de los cuidados de lo que llamamos nosotros el segmento posterior. En el segmento posterior pues tenemos una cosa importante que es la retina. La retina, gracias a ella, gracias a esta membrana nerviosa, conseguimos la visión. La retina es lo más importante en el ojo. Si funciona bien la retina, veremos bien. Si no funciona bien, malamente. Entonces, la retina, pues tenemos que tenerla, cuidarla un poco, cuidando el estado general, porque aquí, yo me imagino que aquí no sois como los locales, que no sé si habéis observado que los locales tienen un círculo blanco alrededor de la córnea. Esto es lo que llamamos la arco senil, que es
como un depósito de grasa o de colesterol en la córnea. Y aquí se ve con una frecuencia tremenda, muchísimo más que en España. Y entonces la alimentación en este sentido pues influye, porque aquí comen muchísimo cordero y el cordero es muy graso y entonces hace esta aparición de esta enfermedad. Pero también esto puede depositarse a nivel de la retina. Además de esto de la grasa, pues tenemos que cuidarnos en cuanto a la alimentación por la aparición de diabetes, lógicamente, porque la diabetes, como he dicho antes, puede provocar retinopatía. Y la única manera de cuidar los ojos es cuidando los hábitos y la alimentación. Haciendo ejercicio, si algún día te pasas, como lo que decía el profesor Pedro Pons, a los diabéticos decía, más zapato, menos plato. Más zapato, menos plato. O sea, que anden más a los diabéticos y que coman menos. Y luego, por otra parte, en la retina tenemos que comentar un poquito el cuidado especial a los miopes moderados de 2 a 5 dioptrías, pues son miopías que predisponen a que aparezcan unas lesiones, unos desgarros en la periferia de la retina. Y estos desgarros, si no los prevenimos, si no los vemos y cuidamos de ellos, pueden, con un traumatismo leve, pueden acabar terminando o acabar desarrollando un desprendimiento de retina. De manera que a los miopes moderados, ya no digo los altos, porque los altos tienen otro tipo de patología, pero los miopes moderados pues deben de hacer una revisión anual con dilatación de la pupila y examen de la periferia de la retina. Y así, con este examen, diagnosticamos si hay desgarro y prevenirlo es muy fácil. Con un láser lo rodeamos con este láser y lo soldamos para que no se produzca el desprendimiento. ¿Y qué más? Yo no sé, creo que no se me queda nada en el tintero. Hablar de la oftalmología general es un poco muy extenso, pero he intentado pues, cubrir todas las facetas de la oftalmología. No sé si se me olvida algo, pero bueno, para eso, si tenéis alguna duda, pues me lo comentáis. Muchísimas gracias. La verdad que muy interesante y con muchísimos consejos prácticos del día a día que la verdad que creo que todos sufrimos, por desgracia, viviendo aquí. Tenemos una serie de preguntas. La primera es si deberíamos llevar siempre gafas por la arena en el ambiente y demás. Las gafas protegen del sol, pero no protegen. Sí, se debe llevar siempre cuando vayamos al exterior, se deben llevar gafas, pero estas gafas protegen del sol y tienen que ser unas gafas homologadas, con filtros. No cualquier gafas cumplen las medidas de protección. Tienen que ser gafas homologadas. Y por otra parte, no protegen mucho de la entrada de arena. Existe un tipo de gafa muy fea que llevan como una especie de espuma alrededor de la montura que hace que no entre, pero esto es horrible, es muy feo. Pero sí, debemos llevar gafas, sí. Fantástico. Siguiente pregunta. ¿Lágrimas artificiales con ácido hialurónico? Mejor porque tiene más propiedades y ayuda más a alargar y prolongar un poco el efecto de las lágrimas, porque las lágrimas que no lleven ácido hialurónico pues termina su efecto enseguida y es mucho más aconsejable que tengan ácido hialurónico. Casi todos lo llevan, ¿eh?
A pesar de, porque sé que hay mucha gente que tiene intolerancia al ácido hialurónico, que le da como alergia. ¿Hay otro componente que no sea ácido hialurónico, pero que haga el mismo efecto en las lágrimas de los ojos? Lo hay, pero me temo que el más habitual encontrarlo es el ácido hialurónico. Si tiene intolerancia al ácido hialurónico lo tenemos un poco mal, ¿eh? Porque casi todos lo tienen, casi todos tienen ácido hialurónico. En mayor o menor concentración, pero casi todos lo tienen. Hay algunos colirios con lágrimas que tienen unas concentraciones muy bajas de ácido hialurónico. Y hay algunos que yo la verdad es que ahora me pones en un aprieto porque no sé si algún colirio no lleva ácido hialurónico. Creo que el Artelac Advance creo que no lo lleva, pero no estoy seguro. No estoy seguro. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta. Estando en Emiratos Árabes, ¿deberían los niños llevar gafas de sol? Mejor, sí, mejor. Deberían llevar gafas de sol también. Mucho mejor. Sí, Vale. rotundamente. Otra pregunta. ¿Cuáles son los síntomas de glaucoma? ¿Y la revisión puede ser anual? El glaucoma, como ya he comentado, es una enfermedad silenciosa. Nadie se entera de que tiene glaucoma. Para no mentir, hay un 20% de los glaucomas que sí que pueden dar sintomología, pero casi la mayoría, o sea, el 80% restantes, el glaucoma más frecuente es asintomático, no produce ninguna sintomatología. La única manera de diagnosticarlo es acudiendo al oftalmo. Y no sé cuál es la segunda parte de la pregunta. Sí, de parte de los síntomas. La revisión sí puede ser anual. Sí, no, sí, a partir de los 40 años, hombre, yo creo que una revisión hay que hacerla siempre una vez que hay que hacer una revisión y luego si no hay nada se hace una revisión cada 2 o 3 años. Pero la revisión obligada es a partir de los 40 años, es cuando puede aparecer el glaucoma. Entonces, si vemos que no existe un riesgo de glaucoma, pues le aconsejamos 2, 3, 4 años. Pero si decimos una vez al año es porque sospechamos algo, ¿sabes? Entonces habría que hacer una revisión anual. Pero en condiciones normales no tienen por qué verse a un paciente cada 2 años o 3 años. Pacientes Y, sanos. vale. ¿Tiene factor hereditario el glaucoma? Seguro. Hay unos genes de glaucoma que son los que transmiten el glaucoma. La mayoría de los glaucomas, que es el glaucoma de ángulo abierto, el glaucoma crónico simple, es uno de los factores de riesgo. Hay muchos factores de riesgo en este glaucoma, porque el glaucoma en realidad no es la tensión alta simplemente. Es una enfermedad mucho más compleja, que es una neuropatía del nervio óptico. Y esta neuropatía que se está afectando al nervio óptico tiene muchos factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo es la tensión ocular alta. Pero hay otros factores de riesgo que uno de ellos puede ser tener el gen de glaucoma, o sea, los antecedentes familiares de glaucoma. Pero hay muchos factores. Vale. Otra de las preguntas es, en relación a las gafas de sol, ¿los cristales deben ser oscuros o pueden ser claros? A mí, no, claro, no lo sé. Es que tienen que tener unos filtros. El color de las gafas, si es marrón o si es negro o si es más oscuro o menos oscuro, como te digo, como lo he dicho antes, es que no es lo importante. Lo importante es que tengan filtros y que sean homologadas. Tienen que ser de unas ópticas reconocidas y no de vendedores de gafas de sol cualquiera, como por ejemplo, pues yo que sé, en cualquier centro comercial que ves ahí unas gafas de sol y nada más. Tienen que ser homologadas y con filtros ultravioleta de 400 para arriba. Vale.
Otra de las preguntas es, ¿qué hago si me lloran mucho los lagrimales? ¿Hay alguna alergia ahora? Me dicen que puede ser una alergia. Realmente aquí, aunque estamos en el desierto, hay muchísimas flores, y muchísimas, y hay mucho polen, y hay una de estas plantas que así parece que tengan como unas espigas que sueltan muchas partículas, mucho polen. Sí, existe el factor, ¿ves? Esto se me ha olvidado de hablar de la alergia. Existe la posibilidad de tener alergia y esto hace que el ojo esté rojo, que pique, que lagrimee. Entonces, el tratamiento, pues principalmente es descubrir a qué están alérgicos. Pero eso es muy difícil. Y si no conseguimos saberlo, pues existen tratamientos con gotas. Hay muchas gotas con antihistamínicos, unas gotas específicas para la alergia. Pero yo les aconsejaría que acudan al oftalmólogo. Vale. La última pregunta que tenemos es, ¿el maquillaje en ojos se debe evitar? ¿Y el macroblending tiene alguna relación? Perdón, maquillaje y... En ojos se debe evitar. ¿Y el macroblending tiene alguna relación? El macroblending entiendo que es el tatuaje que te tatúan la línea del ojo y... Vale. Es que no sabía lo que era esto. Bueno, el tatuaje una vez, si se hace de una manera profesional y lo hacen sin dañar las partes importantes del párpado del ojo, yo creo que es mucho mejor que tener que ponerse el maquillaje diariamente. O sea, bien hecho y bien puesto es más saludable que ir poniendo productos. Y lo de los productos, pues depende de la tolerancia de cada persona, pero toda la vida las mujeres han puesto lo que han tenido que poner y nunca ha pasado nada, o sea que no es tan peligroso, siempre y cuando se sepa desmaquillar por la noche con estas toallitas que os he dicho antes. Van muy bien estas toallitas para quitar el maquillaje, quitar todos los productos antes de dormir. Muy bien. Pues ya no tenemos ninguna pregunta más, doctor. En principio, bueno, creo que hablo por todos los que están en este momento atendiendo al webinar. Ha sido súper interesante. Ha aportado luz a muchas cuestiones y dudas que tenemos efectivamente los que vivimos aquí en cuanto a nuestra salud ocular. Y una vez más, muchísimas gracias por la colaboración y por esta charla tan interesante. Os lo comento también a los que estáis conectados en el webinar. Cualquier persona que esté interesada en contactar con Barraquer, tenéis toda la información allí en nuestra página web y también en su página web. Estarán encantados. La verdad que yo he estado en las instalaciones y son impresionantes y fantásticas. Es un poco como sentirte en España. Y está fantásticamente atendida, así que no puedo más que recomendarlos y más aún siendo miembros de la Cámara, claramente. Muchas gracias a todos por atender, muchas gracias, doctor. Gracias a vosotros y una última palabra, por favor, no frotéis los ojos. Esto es realmente peligroso. No frotéis los ojos y mi mejor deseo es que no nos necesitéis. Exacto. Ojalá. Pero aquí estamos. Muy bien. Muchas gracias. Ha sido un placer.